hemos rellenado los cajones con lo que nos faltaba de sustrato. He traído las calabazas, las tengo ahí para sembrarlas y tengo un montón de ilusión. Y bueno, hoy el planteamiento es lo que ya hemos hecho, que es rellenar los cajones con el sustrato, con el humus. Voy a fertilizarlas porque tengo ahí unas botellitas con abono orgánico, con abono para calabazas, para huertos, etcétera. Y primero vamos a echarles las botellitas con el abono, vamos a dejar la tierra que se aposente un poquito y entonces ya luego vamos a abrirlo, vamos a plantar las calabazas y voy a dejarlas ya regadas con una botellita también que le voy a colocar de riego por goteo. Vamos a dejársela puesta antes de irnos también. Me gustaría colocarle una especie de malla protectora alrededor de los cajones, pero no sé si me va a dar tiempo, porque también hay otra cosa que quiero hacer y es colocar un mallazo en la rejilla frontal que está allí enfrente de separación con los vecinos, así que a ver si me da tiempo de todo. Si no, bueno, con dejar plantar las calabazas voy de sobra. Así que vamos a ello.
Bueno, pues ya hemos dejado sembrar las calabazas. Por aquí está una de ellas, que va a ser la mimada. Aquí tiene una botellita que le he colocado con un mecanismo para que vaya soltando agua por goteo. Y también tiene este cacharrito que lo tenía en el coche para ir enredándola conforme vaya creciendo. Esta de momento no tiene nada y por eso digo que la otra es la mimada. Por aquí ha estado trepando un montón de hormigas y sospecho que van a intentar dar buena cuenta de mi calabaza. Pero le he colocado por aquí insecticida por los laditos para rastreras, pero en teoría no es tóxico. De todas formas lo he colocado solo alrededor de las jardineras, así que por si acaso prefería no cogerme los dedos, solamente alrededor para que no se metan dentro. De todas formas hay algunos métodos que me han dicho para las hormigas, para los caracoles, etcétera, a base de cáscaras de naranja trituradas y de cáscaras de huevos también trituradas, colocadas encima de la tierra. Eso lo haré cuando vaya teniendo. Ahora mismo, como no tengo, pues solamente alrededor de las jardineras voy a poner eso. Y os voy a enseñar lo otro que también he hecho. He puesto todo el mallazo desde esa parte del muro hasta ahí, casi llegando al final, pero es que no me ha llegado. El mallazo solamente me ha llegado hasta ahí y me ha quedado ese cachito por terminar. De todas formas, como veis, hay enredaderas todavía por la verja y por allí está inaccesible. Así que la siguiente vez que venga con mi marido vamos a intentar resolver aquella esquinita, intentar hacerla un poquito más accesible. Me imagino que traeré otro rollo de mallazo para dejar todo esto ya terminado. Y bueno, esto es lo que he hecho hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene. Chao.